Este podcast es traído hasta usted gracias a tuiglesia.online. Preguntas difíciles acerca de Dios, con Pablo Mora. Hola, mi nombre es Pablo Mora y bienvenido a Preguntas difíciles acerca de Dios, en donde ninguna pregunta es tonta y toda pregunta la vamos a intentar abordar desde una perspectiva teológica, histórica, científica, arqueológica o filosófica. Este es el segundo episodio de la primera temporada y es importante recordar que si quieres participar haciendo algún tipo de pregunta, lo puedes hacer enviando un correo electrónico con un video a yopregunto@preguntas difíciles acerca de Dios. Yo pregunto @preguntas difíciles acerca de Dios. El video debe incluir tu nombre, tu país, tu ciudad y obviamente la pregunta. Entonces sería como: hola, soy Pablo Mora, soy de San José, Costa Rica, y mi pregunta es, importantísimo, que el video no tenga muchísimo ruido de fondo para que podamos utilizar el audio. El podcast del día de hoy está dedicado a www.moramelvimongolia.com, Melvi con Y, www.moramelvimongolia.com. Una familia joven que se prepara para hacer misiones en Mongolia, así que visítenlos. Si pueden ayudar de alguna manera, escriban en la página web, pónganse en contacto con ellos. De nuevo, www.moramelvimongolia.com. Y el episodio de hoy está patrocinado por tuiglesia.online. www.tuiglesia.online. Ahora sí, a lo que vinimos. Nuestra pregunta de hoy es: ¿creó Dios el mal? Esta pregunta viene de un foro en Facebook, en donde los cristianos tienen la libertad de hacer preguntas, pero se arriesgan a recibir toda clase de respuestas. Este foro es súper interesante. Es un foro donde las personas que son consideradas o se consideran a sí mismos cristianas pueden llegar y hacer preguntas acerca de Dios, acerca de la Biblia, acerca de la relación de la historia con la Biblia y el cristianismo. Pero el problema es que se arriesgan a recibir cualquier clase de respuesta. Este joven en específico hizo esta pregunta en el foro: ¿creó Dios el mal? Pero él no se esperaba llegar a ser acribillado por la crítica cristiana de la manera que fue acribillado. Las personas lo atacaron, ni uno solo se dignó a responderle. Así que decidí responder esta pregunta en este podcast. ¿Creó Dios el mal? Piénsalo un segundo. ¿Creó Dios el mal? Tómate, no sé, unos 10 segundos. ¿Hay alguna manera para que Dios haya creado el mal? ¿O será que yo creo que Dios creó el mal de alguna u otra forma? ¿O cómo nació ese mal? ¿De dónde salió? Ahora sí, como siempre, lo primero que tenemos que hacer es el desarme. Tenemos que abordar la pregunta por partes. Primeramente, la pregunta está dividida en 3 partes: ¿creó Dios y mal? La primera parte, creo. Esta pregunta está asumiendo que el mal se puede crear. Además que el mal es algo tangible. Al preguntar si el mal fue creado, se está asumiendo que el mal es algo tangible, algo que se puede crear y algo que tiene un creador, una causa de la existencia. Y eso es importante, porque al decir que si Dios creó el mal, estamos asumiendo que el mal por sí mismo es algo tangible que existe en nuestro entorno. Segundo punto, Dios. Y como abordamos en el episodio anterior, esta pregunta asume que Dios existe o que hay un Dios. Y una vez más, como la base de nuestra moral está basada en el Dios judeo-cristiano por el lugar donde vivimos en este momento, que es América, entonces asumimos que este Dios del que se está hablando en esta pregunta específicamente es el Dios judeo-cristiano. Hasta el momento tenemos: creo. Asumimos que el mal es algo tangible. Dios. Estamos asumiendo que este Dios del que se está hablando es judeo-cristiano. Es el Dios judeo-cristiano. Y finalmente, mal. Al decir que hay mal, estamos dando por un hecho que existe el bien. Además, que existen normas para poder medir si algo es bueno o es malo. Y por lo tanto asumimos que el mal es medible. Y además, si es medible, debería estar estandarizado. O sea, tiene que existir algún tipo de leyes, algún tipo de especificaciones que definan qué es algo malo o qué es algo bueno.
Ese estándar es el que estamos asumiendo. Estamos asumiendo que el mal y el bien están estandarizados por algún tipo de ley moral que gobierna una sociedad. Y en este caso podríamos tomar los derechos humanos universales como la base de la moral. Si algo se sale o transgrede estos derechos, entonces podríamos decir que es algo malo. Utilicemos los derechos universales como nuestra base para definir si algo es bueno o algo es malo. No nos metamos en religión aún, no nos metamos en teología aún. Ahora, los derechos humanos universales dicen cosas como todo ser humano nace libre y digno, todo ser humano es igual sin importar su raza, religión, sexo, etc. Todo ser humano tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, y nadie será sometido a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Entre muchísimos más de los derechos humanos, estos son algunos que pude rescatar así rápidamente para poder entender el punto. Si tenemos en cuenta que una de las bases de los derechos universales son los 10 mandamientos incluidos en la Torá y la Biblia, entonces podemos dar por sentado que los 10 mandamientos judeocristianos y los derechos humanos universales tienen cosas en común, cosas muy parecidas. Y es aquí donde tenemos que entonces empezar a mezclar tal vez la religión, la teología, con las leyes que nosotros conocemos como las leyes universales para nosotros los seres humanos. ¿Y por qué esto es importante? Porque muchas veces hemos querido separar la religión de las maneras de gobierno. Y sí, está bien, es muy importante hacerlo debido a que existen muchos tipos de religiones y cada persona tiene el derecho a tener su propia religión. Pero es importante entender que una de las bases de los derechos humanos universales son los 10 mandamientos judeocristianos. Ahora tenemos que entender que el mal no es una cosa tangible, no es como las hojas, las piedras, la tierra, sino más bien es un concepto filosófico que a partir de la ausencia de otro concepto filosófico, en este caso el bien, es donde toma un lugar. Por así decirlo, no existe la oscuridad. La oscuridad es la ausencia de la luz. De la misma manera podemos decir que el mal no existe, sino que el mal es la ausencia del bien. Son dos conceptos filosóficos, tanto el bien como el mal. Y el mal se genera cuando hay una ausencia de algo bueno. Nosotros los seres humanos definimos que algo es malo cuando se da un rompimiento en el equilibrio normal de todo aquello que es bueno. Nosotros los seres humanos definimos cuando algo está mal, cuando se transgrede lo que nosotros creemos que está bien. Por así decirlo, si hubo un asesinato y este va en contra del no matarás de la Torá y la Biblia, y también va en contra del derecho universal de todo ser humano, tiene derecho a la vida, a la libertad y la seguridad personal, entonces aquí se está dando un rompimiento, se está transgrediendo lo que se conoce como la ley que define que algo es bueno, y el mal está tomando su lugar. ¿Y por qué esto es importante? Porque entonces podemos definir que el mal es un concepto filosófico, pero más que algo que puede ser creado, es el resultado de la falta de la bondad, es el resultado de la falta de algo bueno. Ahora aquí nos vamos a la pregunta original. ¿Creó Dios el mal? Pero después de haber desarmado la pregunta, realmente nos dimos cuenta de algo. La pregunta tal cual, si la leemos, nos vamos a dar cuenta que eso no es lo que dice. La pregunta dice: el Dios judeocristiano definió las reglas para poder determinar si algo está bien o está mal. ¿Cómo nos dimos cuenta que la pregunta es esta? Muy sencillo. Dividimos la pregunta en 3. La primera, ¿creó? Estábamos entendiendo que el mal no puede ser creado, pero lo que se pueden crear son leyes morales para definir si algo está bien o mal. De ahí viene la definición de las leyes para determinar si algo es malo. Y dado que sobreentendimos y asumimos que el Dios de que se está hablando es el judeocristiano, entonces esta es la pregunta tal cual la leemos. El Dios judeocristiano definió las reglas para poder determinar si algo está bien o mal. Y si esta es la pregunta, la respuesta es sí. El Dios judeocristiano definió
las reglas morales para determinar si algo está bien o mal. Y debido a que estamos hablando del Dios judeo-cristiano, utilicemos algunos versículos que están en la Biblia y también en los escritos judíos. Isaías 45:7 dice: Yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo envío los buenos tiempos y los malos. Yo, el Señor, soy el que hace estas cosas. ¿Y por qué uso este versículo bíblico? Porque este versículo bíblico es el que pueden utilizar para decirme: no, Dios creó el mal. Dios, en algunas traducciones, dice que yo soy el Dios que hizo lo bueno y lo malo. Y está bien, hay algunas traducciones que dicen esto. Pero si nos vamos al original, al hebreo, nos vamos a dar cuenta que la palabra para mal o malos tiempos es la palabra ra, en hebreo. Es la manera como la han traducido, pero realmente la palabra a lo que se refiere es a las reglas que definen que algo está bien o que algo está mal. Viene de la raíz rao-a. Entonces, entendiendo esto, podemos dar por sentado que la Biblia sí avala que Dios creó las reglas morales que definen el mal o el bien. Y también podemos utilizar, por ejemplo, los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés. Reglas morales que definían si algo estaba bien o si algo estaba mal. Pero dado que sabemos que la pregunta original no era que si el Dios judío-cristiano definió las reglas para poder determinar el bien o el mal, sino que realmente lo que la pregunta quiere decir es: ¿será que el Dios judeo-cristiano creó personas malas que hacen cosas malas? ¿Y por qué sabemos que esta es la pregunta real? Porque esta es la pregunta que muchísimas personas nos hacen constantemente. Cuando hacen la pregunta: ¿creó Dios el mal? Pues la pregunta que está detrás de esta es: ¿será que el Dios tuyo, ese Dios judeo-cristiano, fue el que creó las personas de tal manera que son malas, para que hagan cosas malas? ¿Será que el Dios judeo-cristiano creó personas malas que hacen cosas malas? Y esta pregunta es un poco confrontativa. Esta pregunta es una pregunta que de alguna u otra forma está apelando a nuestros sentimientos. Porque nosotros los cristianos creemos que nuestro Dios es un Dios bueno y un Dios de amor. También entendemos que es un Dios de justicia y un Dios de venganza. Pero jamás nos imaginaríamos que Dios creara personas malas. Porque si Dios creara personas malas, entonces no tiene justificación para ser un juez justo. Y esto es súper importante, porque es aquí donde la pregunta se pone súper interesante. Porque Dios no crea a nadie malo. El ser humano se corrompe por sí mismo. Por así decirlo, todo niño nace como una esponja lista para recibir información. Y esta información es la que lo va a formar y eventualmente le va a ayudar a tomar decisiones. Esa es la postura de la mayoría de los cristianos y es importante entenderla. Pero muchas personas apelarían a nivel filosófico, a nivel psiquiátrico, a nivel psicológico, sacando estudios científicos, sacando debates filosóficos para poder demostrar que no es así. Ahora es importante entender que si Dios creara personas malas, Él mismo se contradice, dado que Él dice que no hay sombra de variación en Él. Y vamos a utilizar algunos versículos que están en la Biblia para analizar esto, porque necesitamos crear un caso a favor de Dios y tal vez utilizar esto para poder llegar a una conclusión. Santiago 1:17 dice: todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Entonces, empecemos a formar el caso. Si Dios creara personas malas y Él aquí está diciendo que Él nunca cambia, entonces hay una contradicción y su caso se cae. Pero si Él no crea personas malas y Él dice que Él nunca cambia, su caso se fortalece. Salmo 5:4 dice: porque tú no eres Dios que se complace de la maldad, el malo no habitará junto a ti. De nuevo, si Él fuera un Dios que crea personas malas, entonces su caso se vuelve en contra de Él. Porque se estaría contradiciendo. Él estaría diciendo: yo no me complazco en la maldad y las personas malas no habitan junto a mí, pero yo las creo. Pero si no fuera así, su caso se fortalecería, porque Él diría: yo no me complazco de la maldad y las personas malas no habitan junto a mí porque yo no las hago así. Génesis 1:31 dice: entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana y así se cumplía el sexto día. Ahora tenemos que dar por sentado que según la Biblia, la cual estamos asumiendo que es parte de la palabra de Dios, de este Dios judío cristiano,
contra el cual o hacia el cual se está generando esta pregunta de que si Él crea a las personas malas que hacen cosas malas, entonces tenemos que entender algunos puntos. Según los versículos que acabamos de leer, podemos entender: 1. Dios se alegra y se complace de su creación. 2. Todo lo que Dios hace es bueno. Y 3. Que Dios no se complace de la maldad. Entonces, si esto es cierto, quiere decir que no existe manera alguna en la que Dios pueda crear personas malas. Ahora, desde la perspectiva filosófica, desde hace muchísimo tiempo se discute si las personas nacen malas. ¿Y por qué esta pregunta es importante? Bueno, debido a que si las personas nacieran malas, entonces quiere decir que Dios las creó malas. Aristóteles argumentaba que la moral es algo que se aprende y que nosotros nacemos como seres amorales. Muchísimos otros filósofos y estudiosos venían a defender la amoralidad del ser humano al nacer. Ellos decían que el ser humano aprendía cosas buenas y leyes morales a partir de la prueba y el error, a partir de no querer caer en un castigo. Esta rama de la filosofía es la más pesada, la rama donde las personas creen en el nacimiento amoral. Hay otras ramas que dicen lo contrario o cosas diferentes, pero vamos a tocar en esta porque esta es la más pesada y es la más conocida. Ahora, hablemos de la parte científica. Durante muchísimos años, y principalmente en los últimos años, se han hecho algunos experimentos para demostrar si y a qué edad los niños muestran preferencias hacia el buen comportamiento. Es súper interesante porque se empezaron a generar estudios científicos para poder entender si las personas naturalmente tenían una inclinación hacia hacer cosas buenas o hacia hacer cosas malas. En un estudio hecho por la Universidad de Yale, llamado El Bebé Moral, otro estudio hecho por la Universidad de Kioto en 2017 y también otro estudio llamado Big Mother, hecho por la Universidad de Harvard, se logró demostrar en todos los casos que todos los infantes tenían una tendencia a tomar una decisión hacia los actos buenos en lugar de los actos malos. Se logró demostrar a través de estos estudios que el comportamiento bueno no es algo que solamente se aprende para evitar el castigo o el escrutinio, sino que es algo con el que las personas nacen. Que el buen comportamiento no es el resultado del miedo, sino que el buen comportamiento es algo que ya está implícito en los niños desde el momento en el que nacen. ¿Y por qué esto es sumamente importante? Porque se logró demostrar científicamente que entonces los niños y los seres humanos no nacemos amorales. Entonces, desde la perspectiva científica, se comprueba por medio del método científico que las personas nacen buenas. Y de esta manera se desaprueba la postura filosófica de que los seres humanos cuando nacemos amorales. Y aquí es importante entender esto, porque tenemos tres perspectivas. Hicimos un análisis desde la perspectiva teológica, donde analizamos el caso en cuestión a través de los versículos bíblicos. Logramos poner el caso en dos perspectivas. Si Dios creara personas malas, se está contradiciendo a sí mismo y por lo tanto no hay razón alguna para creer en lo que su palabra, sus escritos dicen. Pero si Dios crea personas buenas y los escritos suyos demuestran que es así a través de sus palabras, entonces su caso se fortalece. Después analizamos la perspectiva filosófica. Nos dimos cuenta que la pregunta realmente se lee: ¿será que el Dios judeocristiano creó leyes que definen si algo está bien o está mal? Y logramos llegar al punto que sí. Si es así, si esta es la pregunta, entonces Dios sí creó las leyes morales para definir si algo está bien o está mal. Y encontramos algunas bases bíblicas para demostrar este argumento. Ahora, entendiendo también que la pregunta no se refería a esto, sino que la pregunta era realmente: ¿será que el Dios judeocristiano crea personas malas que hacen cosas malas? Y es aquí donde la pregunta se complicó un poco y empezamos a analizar tanto la parte científica como la parte filosófica. Y analizamos la perspectiva de Aristóteles, que él definía que las personas nacen de una manera amoral y poco a poco van aprendiendo los patrones que definen si algo está bien o está mal. Ahora, basados en las determinantes científicas y teológicas, podemos dar por sentado
que el ser humano es creado moralmente bueno. Eliminamos la perspectiva filosófica porque la ciencia nos ayudó a concretar nuestro caso con pruebas demostrando que los seres humanos nacen moralmente buenos. Y de esta manera logramos eliminar de este específico caso la perspectiva filosófica de que los seres humanos nacimos amorales. Entonces, desde la perspectiva científica y teológica podemos dar por sentado que los seres humanos son creados moralmente buenos. Y esto nos lleva a dar por sentado que Dios crea a las personas buenas. Y esto nos lleva a dar por sentado que Dios no crea a nadie malo. Y de esta manera, el caso levantado en contra de Dios, de ¿será que el Dios judío cristiano creó personas malas que hacen cosas malas?, se viene al piso. Porque no, Dios no creó el mal. Dios creó leyes que definen si algo está bien. Y cuando esas leyes son violentadas o quebradas, da paso al mal. Pero entonces, la pregunta, la respuesta, ¿creó Dios el mal? La respuesta es no. Dios no creó el mal. Dios creó aquello que define que algo está bien. Y nosotros, al violentar esa ley moral, damos paso al mal. Así que, la próxima vez que alguien te pregunte, ¿creó Dios el mal? ¿Creó Dios personas malas que hacen cosas malas? Respóndele, no, Dios no creó el mal, pero Dios creó las bases morales que definen que algo está bien. Nosotros violentamos esas bases morales y damos paso a aquello que está mal. Bueno, hemos llegado al final de nuestro podcast de hoy. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda que si quieres participar en nuestro podcast lo puedes hacer enviando un correo electrónico con un video a yopregunto@preguntadifícilesacercadedios.com. yopregunto@preguntadifícilesacercadedios.com. Nos escuchamos en la próxima. Chao. Preguntas difíciles acerca de Dios con Pablo Mora.